Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Soy tu nombre y hoy vamos a sumergirnos en el fascinante y a veces enigmático mundo de las noticias de farándula que nos tienen a todos al borde de nuestros asientos. Y es que, como el título lo indica, vamos a desentrañar un bombazo, una bomba que explotó el 7 de agosto y que involucra a dos de las estrellas turcas más queridas y admiradas, Can Yaman y Demet Özdemir. Prepárense porque esto está que arde. Vamos a quemar las redes. Si eres fan de las novelas turcas, o simplemente te gusta estar al tanto de lo que pasa en el mundo del espectáculo, seguramente ya has escuchado algo, pero hoy vamos a profundizar en los detalles, los rumores, las especulaciones y por supuesto, la verdad, o al menos lo que podemos saber, detrás de este revuelo. Como siempre intentaremos ser lo más objetivos posibles, aunque, seamos sinceros, en este tipo de temas, es difícil resistirse a la emoción. Así que si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de las noticias, análisis y chismecitos que compartimos por aquí. Tenemos un montón de contenido emocionante esperándote. Y no olviden dejar su like, es gratis y a mí me ayuda muchísimo. Ahora sí, vayamos directo al grano. La noticia que sacudió el mundo del entretenimiento el 7 de agosto fue, bueno, en realidad, es un cúmulo de cosas, porque, como suele pasar en estos casos, las cosas no son tan sencillas como parecen. Pero todo gira en torno a Can Yaman y Demet Özdemir, la pareja que nos enamoró a todos en la exitosísima serie Erkenci, conocida en español como Pájaro Soñador. Esta serie, por si no lo saben, fue un fenómeno global, conquistando corazones en decenas de países y catapultando a la fama a sus protagonistas. Para los que no estén familiarizados, aunque dudo que haya muchos, Can Yaman interpreta a Can Divit, un fotógrafo aventurero y un poco rebelde con un espíritu libre y un atractivo que honestamente nos dejaba sin aliento. Con su barba, su mirada intensa y su físico imponente, Can Divit se convirtió en el sueño de muchas. Y Demet Özdemir interpreta a Sanem Aydın, una joven soñadora, alegre y llena de vida que trabaja en la agencia de publicidad de su padre. Sanem, con su encanto natural y su personalidad dulce, conquistó a todos con su autenticidad. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir en la pantalla fue simplemente explosiva, una chispa que encendió la pantalla y que se transmitía directamente a nuestros hogares. No tardaron en surgir rumores sobre una posible relación fuera del set. La conexión entre ellos era innegable y parecía trascender la ficción. Y vaya que esos rumores dieron mucho de qué hablar. Las redes sociales se encendieron, los foros de discusión se llenaron de teorías y los fans, como buenos detectives, comenzaron a analizar cada gesto, cada mirada, cada comentario de la pareja. Durante la emisión de Erkenci y aún después, las redes sociales se inundaron con fotos y vídeos que parecían confirmar que entre Can y Demet había algo más que una simple amistad. Se les veía juntos en cenas románticas, en eventos e incluso en viajes. Los paparazzi los acechaban constantemente, capturando momentos que alimentaban las expectativas de los fans. Las imágenes, aunque a veces borrosas o tomadas desde lejos, dejaban entrever una cercanía y una complicidad que iba más allá de lo profesional. Se les vio en románticas cenas en restaurantes exclusivos, intercambiando risas y miradas cómplices. Asistieron juntos a eventos de moda y de televisión, posando uno al lado del otro, siempre radiantes y con una química palpable. Incluso hubo reportes de viajes juntos, escapadas románticas que alimentaban aún más las esperanzas de los fans. Cada foto, cada vídeo, cada rumor se convertía en material para las teorías y las especulaciones. Los fans, por supuesto, enloquecieron. Las fanpages se multiplicaron, los hashtags se volvieron tendencia y las redes sociales se convirtieron en un hervidero de emociones. Muchos esperaban ansiosamente que la pareja confirmara su romance, que hicieran pública su relación y que nos regalaran la felicidad de verlos juntos para siempre. La ilusión era grande y la esperanza inquebrantable. Pero sin embargo, y a pesar de todas las evidencias, o al menos, de lo que se consideraba evidencia, ni Can ni Demet confirmaron públicamente su relación. Se mantuvieron firmes en su postura de no hablar de su vida privada, dejando a sus fans con la incertidumbre y la especulación. Y aquí es donde la cosa se pone interesante porque el silencio, en el mundo del espectáculo, a menudo es tan revelador como las palabras. El silencio, en ocasiones, puede decir mucho más que cualquier declaración. Algunos argumentaban que simplemente estaban protegiendo su privacidad. Creían que al ser figuras públicas, tenían derecho a resguardar su intimidad y a decidir qué compartir y qué no con el mundo.
Otros creían que era una estrategia para generar más interés en la serie y mantener a la audiencia enganchada. La especulación alimentaba el morbo y las expectativas, lo que en última instancia beneficiaba a la producción. Y otros, los más escépticos, pensaban que todo era un montaje, una estrategia de marketing bien orquestada, una jugada maestra para mantener la popularidad de ambos actores. La industria del entretenimiento, lamentablemente, a veces es así. El tiempo pasó, la primera temporada de Erkencikus llegó a su fin, y los rumores sobre Cani Demet también, poco a poco, se fueron apagando. La serie continuó con una segunda temporada, pero la chispa inicial, la magia que había conquistado a la audiencia, comenzó a diluirse. Cada uno siguió su camino profesional, con nuevos proyectos y, al parecer, con nuevas parejas. Can, aprovechando su creciente fama, se mudó a Italia, donde comenzó a protagonizar nuevas series y a conquistar a un nuevo público. Su éxito continuó y se convirtió en una figura internacional. Demet, por su parte, continuó su carrera en Turquía con éxito rotundo, consolidándose como una de las actrices más importantes del país. Protagonizó nuevas series, participó en campañas publicitarias y se convirtió en una de las figuras más queridas del mundo del espectáculo turco. Ambos actores siguieron sus caminos, pero el recuerdo de Erkencikus y la química que compartieron en la pantalla siempre estuvo presente en la mente de los fans. La llama, aunque tal vez no tan intensa como antes, seguía encendida. Y ahora, llegamos al 7 de agosto. ¿Qué fue lo que pasó ese día que desató este revuelo, que hizo que los fans volvieran a soñar? Pues bien, la mecha la encendió, como suele suceder en estos casos, una fotografía. Una fotografía que comenzó a circular por las redes sociales y que, para muchos, era la prueba definitiva de algo que todos esperaban, el reencuentro de Can y Demet. La foto, el detonante, el catalizador que encendió la meña y revivió la esperanza de miles de fans. La imagen en cuestión mostraba, supuestamente, a Can y Demet juntos, en un lugar que parecía ser un restaurante. La calidad de la foto no era la mejor, lo que generó dudas sobre su autenticidad, pero eso no impidió que los fans se volvieran locos. La foto fue compartida y comentada miles de veces, y las redes sociales se inundaron de mensajes de alegría y esperanza. Volvieron, son novios, mi corazón no puede más de la emoción, fueron solo algunos de los comentarios que se leían por doquier. La emoción era palpable, la esperanza desbordante. Los fans, ansiosos por ver la imagen, analizaron cada detalle, cada gesto, cada expresión de los actores. La foto, aunque difusa, parecía mostrar una cercanía, una complicidad que hacía que los corazones de los fans latieran con fuerza. Las especulaciones se dispararon, y las teorías se multiplicaron. ¿Era un reencuentro romántico? ¿Una cena casual entre amigos? ¿O simplemente un encuentro fortuito? Pero, como suele pasar en estos casos, la realidad, a veces, es mucho más compleja. La foto, en realidad, era antigua. Era una foto de un evento en el que ambos actores coincidieron hace tiempo, y que había sido malinterpretada por algunos. La imagen, que databa de un evento anterior, fue sacada de contexto y manipulada para generar revuelo. Otros, más maliciosos, sugirieron que la foto fue manipulada para generar controversia y, de alguna manera, beneficiar a uno o a ambos actores. La manipulación de imágenes, lamentablemente, es una práctica común en el mundo del espectáculo, y a menudo se utiliza para crear noticias falsas y generar interés. El caso es que a partir de esa foto, se reavivaron los rumores sobre una posible reconciliación. Los fans esperanzados comenzaron a analizar cada movimiento de Can y Demet, buscando pistas y señales que confirmaran sus expectativas. Se hablaba de likes en las redes sociales, de comentarios misteriosos, de reencuentros secretos. La imaginación, por supuesto, voló y la esperanza, una vez más, se apoderó de los corazones de los fans. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla, donde los fans debatían, analizaban y especulaban sobre cada detalle. Se crearon grupos de fanáticos dedicados a seguir de cerca a sus ídolos, a analizar sus interacciones en las redes sociales y a buscar pistas que confirmaran sus sospechas. Cada like, cada comentario, cada foto se convertía en material para alimentar las teorías y las esperanzas. Sin embargo, hasta el día de hoy, ni Can Yaman ni Demet Özdemir han confirmado ni desmentido nada. Ambos han mantenido su postura de no hablar de su vida privada, dejando a los fans con la incertidumbre y la especulación. Y aquí es donde entra en juego la especulación. ¿Qué está pasando realmente entre ellos? ¿Son amigos como han afirmado en varias ocasiones?
¿Hay algo más, como muchos sospechan? ¿O simplemente se trata de una estrategia publicitaria, como algunos sugieren? La verdad es que no lo sabemos. Y probablemente no lo sabremos nunca. En el mundo del espectáculo, la privacidad es un bien muy preciado, y los famosos tienen derecho a mantener sus relaciones personales fuera del ojo público, si así lo desean. Tienen derecho a decidir qué compartir y qué no con el mundo, y a proteger su intimidad de la constante atención mediática. Pero dejando de lado las especulaciones, lo que sí es innegable es la conexión especial que existe entre Can Yaman y Demet Özdemir. La química que tenían en Erkencikus era palpable y la admiración mutua que se profesan es evidente. Han demostrado ser dos grandes profesionales, talentosos y carismáticos, que han sabido conquistar al público con su trabajo. Su talento, su profesionalismo y su carisma los han convertido en dos de las figuras más importantes del mundo del espectáculo turco. Por supuesto, los fans tienen derecho a soñar, a imaginar y a desear que sus ídolos sean felices. Tienen derecho a apoyar a sus ídolos y a expresar su cariño y admiración. Y si la felicidad de Can y Demet implica estar juntos, pues bien por ellos. Pero también es importante respetar su privacidad y no presionar para que revelen detalles de sus vidas personales que no quieran compartir. El respeto a la privacidad es fundamental, y los fans deben ser conscientes de que los famosos tienen derecho a su intimidad. En definitiva, lo que podemos sacar en claro de todo esto es que el 7 de agosto, la foto que circuló en redes sociales reavivó el interés en la posible relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Aunque la imagen resultó ser antigua y la situación ha sido objeto de especulaciones, la noticia generó un gran revuelo en el mundo del entretenimiento, demostrando una vez más el impacto que estos dos actores tienen en el público. El poder de las redes sociales, la influencia de los famosos y el impacto de las noticias de farándula son innegables. Ahora, hablando de la posible relación entre Can y Demet, hay varias teorías. Algunos creen que son simplemente amigos, y que la química que mostraron en la pantalla fue producto de su gran profesionalismo. Otros piensan que sí tuvieron una relación, pero que por alguna razón, no funcionó. Y otros, los más románticos, siguen creyendo que el amor entre ellos sigue vivo, y que tarde o temprano, nos darán una sorpresa. Las posibilidades son infinitas y las especulaciones constantes. Los rumores sobre su relación han alimentado la imaginación de los fans durante años. Las teorías sobre lo que pudo haber sucedido, sobre los motivos de su silencio y sobre las posibles reconciliaciones son constantes. La gente especula sobre su pasado, su presente y su futuro, y la espera de una confirmación oficial es un deseo recurrente. Y hablando de sorpresas, ¿qué podemos esperar en el futuro? Pues como siempre, la respuesta es, no lo sabemos. Pero lo que sí podemos asegurar es que los fans seguirán atentos a cada movimiento de Can Yaman y Demet Özdemir, esperando nuevas noticias y, por supuesto, soñando con un reencuentro. La expectación siempre está presente y la intriga es parte esencial del mundo de las celebridades. La pasión de los fans, el deseo de verlos juntos y la esperanza de un final feliz son ingredientes clave en esta historia. El 7 de agosto fue un día de emociones fuertes para los fans de Can y Demet. La fotografía que circuló generó un gran revuelo, despertando esperanzas y desatando un torrente de especulaciones. Aunque la realidad no siempre coincide con los sueños, lo que sí es cierto es que estos dos talentosos actores siguen siendo amados y admirados por millones de personas en todo el mundo. Su impacto en el mundo del espectáculo es innegable y su influencia constante. Así que, en resumen, el 7 de agosto la noticia que impactó fue el resurgimiento de los rumores sobre Can Yaman y Demet Özdemir, impulsados por una foto que generó expectación y revuelo en las redes sociales. Aunque la realidad de su relación sigue siendo incierta, el impacto de esta noticia demuestra el poder y la influencia de estas dos estrellas turcas en el mundo del espectáculo. La noticia, aunque ya ha sido analizada, comentada y debatida, sigue siendo un tema de conversación entre los fans, y las especulaciones continúan. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es un claro ejemplo del poder de la farándula, de la influencia de las redes sociales y del impacto de las estrellas turcas en el mundo. Es una historia de amor, de amistad, de misterio y de esperanza. Una historia que nos mantiene enganchados y que nos recuerda que en el mundo del espectáculo, todo es posible. Y eso es todo por hoy. Espero que este vídeo les haya gustado y que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de Can Yaman y Demet Özdemir. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes sobre todo esto?
¿Creen que hay algo más entre ellos? ¿O simplemente son amigos? ¿Cuál es su teoría? Me encantaría leer sus opiniones. Los leo a todos. Sí. ¿Les gustó este vídeo? No olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguna de las próximas noticias y curiosidades sobre sus estrellas favoritas. Activen la campanita para que les lleguen las notificaciones. Muchas gracias por ver. Espero que les haya gustado este análisis. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes y noticias del mundo del espectáculo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao. No olviden ser felices y seguir soñando. Y no olviden dejar sus likes. Es muy importante para mí.